mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Probad y ved. Historia de hoy: aprendiendo a diezmar. Hola, Hola, director. ¿cómo estás, hijito? Bien, ¿Bien? ¿Pero por qué estás triste? porque mi papá no me da recreo. ¿No te da recreo tu papá? Sí, ¿Por qué crees que no te da? porque mi papá va a dar dinero todos los sábados a la iglesia. Todo le da la iglesia y para ti no hay. Mira, te voy a contar una historia. ¿Quieres? Sí, director. Había una familia que vivía en el campo. El hijo quedó huérfano, quedó solamente con su madre y su abuelita. Este niño, desde temprana edad, trabajaba junto a su madre en la chacra. A la vez estudiaba en la escuela adventista Santa Rosa. Ellos siempre iban juntos a la iglesia todos los días sábados. Un día, mirando la Biblia de su madre, encontró un papel que le llamó la atención.
Nombre: Agustina, viuda de Ticón. Donaciones de diezmo: 20 bolivianos. Y a mí solo mi mamá me da 25 centavos de recreo y 20 bolivianos a la iglesia. Y de total 20 bolivianos. Betito está enojado conmigo porque encontró un recibo de la donación que di a la iglesia de los 20 bolivianos. A él le doy de recreo 25 centavos. No sé qué hacer. Él no entiende todavía de esto. Dice que no le queremos a Betito. Él está pensando que queremos más a la iglesia que a él. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué consejo me darías? Hija, vayan al campo. Siéntense en el pasto y al niño explícale. Abriendo la Biblia, en primer lugar, oren con él y él va a entender. Después de escuchar el consejo de su madre, llevó a su hijo al campo para hablar con él y despejar sus dudas. Mira, hijo, te voy a explicar el porqué de los 20 bolivianos. Dios nos ha bendecido mucho y yo trabajé y nos ha bendecido con 200 bolivianos. Te voy a enseñar algo muy importante para toda tu vida. De los 200 bolivianos que gané, el 10% es de Dios. Por eso es de los 20 bolivianos. No es mío, no es tuyo, es de Dios. Esta es la mayor lección de tu vida. Nunca lo olvides. Sé fiel a Dios en todas las cosas. ¿Entendiste? Sí. Aquel niño fue obediente a las enseñanzas de su madre y tuvo una vida próspera y en paz con su Dios. ¿Te gustó la historia? Sí. ¿Sabe quién era ese niño? No. Ese niño soy yo. Un día también aprendí lo que era el diezmo y las ofrendas. Así que me gustaría también que un día tú puedas aprender sobre los diezmos y las ofrendas. Vamos a orar, ¿está bien? Señor, te damos gracias por haber compartido esta lección con este niño. Apreciados hermanos, es un privilegio ser padres. A la vez, somos responsables de la educación de sus hijos. Como que han visto en la historia, mi caso, aprendí siendo niño a diezmar. Usted también puede enseñar a su hijo. Y es bueno ser fiel a nuestro Dios. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Feliz sábado, queridos hermanos, que Dios pueda bendecirles a cada uno de ustedes. Agradecemos su fiel sintonía, que siempre se conectan con nosotros a seguir nuestros programas de Iglesia al Aire. Quien les saluda, el pastor Juan Carlos Ortiz, pastor del distrito de Catacamas en la Asociación Central de Honduras. Extendemos nuestros saludos también a todas las personas que nos ven fuera de nuestra Unión Hondureña. Dios pueda bendecirles también a ustedes. Esta mañana tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y ahí donde está, reverentemente le invito a que podamos colocarnos en las manos de nuestro Dios por medio de una oración. Oremos. Señor y Dios, bendito y alabado es su nombre. Gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad y la bendición de venir delante de su presencia. Que juntos, oh Dios, podamos abrir su palabra y sea usted quien hable a través, Señor, de la Biblia. Prepare nuestros corazones, que el invitado especial sea Cristo Jesús y su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mientras dura este mensaje, yo le invito a que usted pueda tener su Biblia a mano, que usted pueda hojear juntos y juntos podamos ver los textos que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta hora. El título, si podemos poner un título a este mensaje, es
cómo nosotros podemos ser un hombre o una mujer de Dios. El texto base lo buscamos en Hebreos capítulo 1, el versículo número 3. Dice la palabra de nuestro Dios. Él, refiriéndose a Cristo Jesús, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que queremos resaltar como introducción en este mensaje es que Cristo Jesús es la imagen de Dios. Es que Cristo Jesús es el reflejo, es la personificación, es la encarnación del carácter de Dios. Y cada uno de nosotros somos llamados justamente a hacer eso. Todos nosotros sabemos como cristianos que debemos de ser ese Cristo, de reflejar a Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros podemos llegar entonces a ser hombres y mujeres de Dios que reflejan el carácter de Cristo Jesús, así como cuando Cristo Jesús estuvo en esta tierra y reflejó el carácter del Padre? Hay un elemento muy importante para que nosotros podamos lograr este objetivo, y es que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando Cristo Jesús comenzó su ministerio en esta tierra, sabemos muy bien que antes de comenzar su ministerio y después de ser bautizado, Él fue al desierto, donde fue tentado, donde estuvo orando, donde estuvo en ayuno, y eso preparó su corazón y luego dedicó una vida de oración y de servicio para reflejar justamente el carácter de nuestro Dios. Y hoy, en este tiempo, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Así como los discípulos, así como Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida de Cristo Jesús, nosotros hoy tenemos la responsabilidad de preparar el camino para la segunda venida de nuestro Salvador Cristo Jesús. Recuerdo una experiencia más o menos allá por el 2015, una persona hablando con una amiga que asiste a otra denominación. Ella me comentó que había asistido en esa semana, un día miércoles, había asistido a la iglesia donde ella frecuenta. Y en la iglesia, en cierto momento del culto, del programa, hubo un momento donde se impusieron las manos a las personas para que recibieran el Espíritu Santo. En esa ocasión dice que ella no sintió nada, y no es que se deba de sentir algo cuando recibimos el Espíritu Santo, a menos que Dios quizás quiera que vivamos una experiencia diferente, pero en sí, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, no se trata de que el Espíritu Santo trabaja con nuestras emociones, sino la fe que cada uno de nosotros tenemos al recibirlo. Y cuando ella me compartía esa experiencia, había muchas situaciones en su vida que no reflejaban el hecho de que una persona realmente haya sido bautizada o haya recibido el Espíritu Santo, porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros es abandonar el pecado, alejarnos de una vida contraria a los propósitos de Dios y de los principios escritos en la palabra de nuestro Dios. Es por eso que al hacer una evaluación sin necesidad de poder decir que somos Dios y que podemos examinar el corazón del ser humano, habían unas evidencias que no se cumplían, unas características que no estaban ahí. Y hoy nosotros queremos dar algunos pasos de cómo nosotros entonces podemos llegar a ser hombres y mujeres de Dios llenos de su Santo Espíritu. Les invito a que vayamos al Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Tome su Biblia, hojeémosla juntos. Primer libro de Reyes, vamos a leer el capítulo número 19. Primer libro de Reyes, vamos a leer el capítulo número 19 y el versículo también 19. Dice la palabra de nuestro Dios en primer libro de Reyes 19:19. Partió de allí Elías y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando delante de él. Dice que iban 12 yuntas de bueyes y él conducía la última. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto.
En esta primera instancia, quizás es una historia bastante conocida para nosotros. Saber y escuchar acerca de Elías es escuchar a un hombre de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, un profeta que Dios utilizó en gran manera. Y cuando Elías estaba por ser traspuesto, bueno, antes de eso, él sabía que en algún momento su ministerio en esta tierra iba a terminar y que tenía que quedar un sucesor de que cumpliera esa misión que él estaba cumpliendo como profeta del pueblo de Dios. Y en su momento él sintió la impresión de hacer este llamado a Eliseo. Echó sobre él su manto. Eliseo entendió el llamado de que Elías le estaba haciendo. Dice el versículo 20, entonces dejó los bueyes, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Vemos una disposición de Eliseo de manera inmediata, nada más ir y despedirse de sus padres y luego convertirse en un siervo de Elías. Aparentemente una decisión fácil. ¿Quién no quisiera estar al lado de un hombre que Dios lo usa poderosamente? ¿Quién no quisiera estar al lado de una mujer que es una mujer de fe, una mujer de oración? Pero la decisión de Eliseo, aunque aparece o aparenta que es fácil, no era fácil. ¿Por qué razón? Una de las cosas que nos da el contexto histórico es que Eliseo y su familia era una familia pudiente, una familia que tenía dinero. Dice que él estaba arando y habían 12 yuntas de bueyes. Para estar arando con 12 yuntas de bueyes significa que la tierra, la que sus padres tenían, lo que ellos poseían, era una tierra abundante, era bastante terreno. Tener 12 yuntas de bueyes significa que económicamente era una familia pudiente. Aún así, aunque tenía las facilidades económicas, aunque él iba a ser el heredero de todo lo que poseían sus padres, decidió convertirse en un siervo de Elías. ¿Y qué fue lo que cambió? Él cambió la comodidad de su hogar, las comodidades y los bienes, las posibilidades de vivir una vida tranquila en su hogar, trabajando con su familia, luego a ser un siervo en el que cada noche no iba a tener un lugar donde dormir, al menos no era seguro, donde los agarrara la noche. Ahí ellos se iban a quedar a dormir. Pero él dijo, nada más iré y me despediré de mis padres. ¿Por qué este pensamiento es importante? Porque para que nosotros podamos llegar a ser hombres y mujeres de Dios, uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que tomar es el paso de renunciar. ¿Renunciar a qué? ¿Qué cosas son las que usted tiene que renunciar? ¿Qué cosas son las que están impidiendo que el propósito de Dios se cumpla en su vida? Cada uno de nosotros podemos identificar qué es lo que está dañando su hogar. ¿Cuál es ese defecto de carácter? ¿Cuál es ese problema de orgullo que puedo tener? ¿Cuál es esa mala relación que puedo tener con algún vecino, con algún hermano de iglesia? ¿A qué tengo que renunciar? ¿Tengo que renunciar a mi orgullo? ¿Tengo que renunciar a mi trabajo para poder servirle a Dios como Él pide que lo haga? ¿A qué tiene que renunciar? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo? ¿Hace cuánto Dios le está pidiendo que renuncie a eso para que usted dé ese primer paso de convertirse en un hombre y una mujer de Dios? Eliseo dio ese paso, renunció a todo lo que tenía, se despidió de su familia y se convirtió en un siervo de Elías. Y eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Ese primer paso es renunciar. ¿Cuál sería el segundo paso? Vamos más adelante. Vimos el primer libro de Reyes, capítulo 19. Ahora vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo número 1. El primer paso es renunciar. Segundo paso, segundo libro de Reyes, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Ocosías, que era el rey, dice, se cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria
y quedó lastimado. Entonces envió unos mensajeros a los que dijo: id y consultad a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de estas mis heridas. ¿Qué escena nosotros nos encontramos aquí? El rey Ocosías, el líder del pueblo de Dios, el que estaba gobernando el pueblo de Dios, no era un pueblo pagano, no era un pueblo particular, él estaba como rey del pueblo de Dios. Y la escena nos dice que estaban teniendo algún tipo de reunión en la sala de su casa, y en esa ocasión él tuvo un accidente. Yo no sé si quizás se quedó dormido, ya era tarde posiblemente, y él se cayó de espaldas por la ventana de la sala de la casa y quedó lastimado de su columna. Pasó algún tiempo, él miraba que no se mejoraba, y la gran idea que tuvo este rey fue mandar mensajeros que fueran a consultar a Baal-Zebú, un dios pagano, un dios que no era el Dios del pueblo de Israel. Y los mensajeros llevaron el mensaje si es que el rey iba a sanar de esas sus heridas. La historia nos dice, en el versículo número 3, lo podemos leer, estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 3. Pero el ángel de Jehová le habló a Elías, el tisbita, diciendo: levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles. Es una pregunta. ¿Qué pregunta es? ¿Acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Dios le habla a su siervo Elías. Los mensajeros habían salido dispuestos al cumplir el mandato del rey. No llegaron a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón, porque Elías se los encontró en el camino, los interceptó y los mandó con un mensaje de regreso al rey. Y era una pregunta: ¿acaso no hay Dios en el pueblo de Israel que vais a consultar a un Dios pagano? ¿Cuál era? ¿Qué era lo que estaba haciendo este rey Ocosías? Había dejado de lado a Dios. No estaba colocando a Dios en primer lugar en su vida. Había abandonado el hecho de tener una relación con Dios y considerarlo como lo más importante en medio del dolor y en medio de la enfermedad. Cuando nosotros pasamos por una situación difícil, enfermamos, una situación de dolor, de tristeza, de desafío quizás dentro del matrimonio, la relación se pone un poco tensa entre padres e hijos. ¿A quién nosotros consultamos primero? Recuerdo en una ocasión, una familia compartió una situación que tenían un familiar en casa que estaba muy mal de salud, se había puesto enfermo. Y la familia estaba pendiente, estaba en cama. Y una noche se puso muy grave. Cuando la situación se complicó bastante, ellos empezaron a llamar, eran como las 2 de la mañana, cuando empezaron a llamar a un vecino, a un hermano de iglesia, a un familiar, y nadie les contestaba. Nadie atendía las llamadas que ellos estaban haciendo. Hasta que por fin un vecino atiende el teléfono, un vecino que tenía vehículo, llegó a la casa de ellos, rápidamente lo llevaron hasta la clínica más cercana y estando allí en la clínica, pues gracias a Dios, la persona logró estabilizarse, los médicos le dieron la noticia a la familia de que el paciente estaba bien y en ese momento, ya cuando el médico les dijo que su familiar estaba bien, entonces alguien de la familia dijo: vamos a orar. Y cuando ellos contaron esta historia, de cierta manera lo hicieron con arrepentimiento o remordimiento, de saber que cuando el momento de la emergencia se presentó, dejaron a Dios de último. Llamaron a Dios, ese momento de oración que es la llamada a nuestro Dios, lo habían dejado de último, se habían olvidado de Él. Por misericordia de Dios, la persona restableció su salud, pero ellos se quedaron con una lección. Y nosotros, cuando pasamos por una situación y a veces
no solo tenemos que llamar a Dios en oración cuando pasamos una situación difícil, cuando tenemos algo que celebrar, que también sea Dios, que sea Cristo Jesús que pueda celebrar con nosotros también. Que nosotros podamos elevar nuestro primer pensamiento que sea para Dios en todo lo que sucede en nuestra vida. Primer paso, nosotros tenemos que renunciar. Segundo paso, siempre coloquemos a Dios en primer lugar en toda circunstancia en nuestra vida. Este rey Ocosías nos dice la historia que no se quedó tranquilo con la pregunta que Elías por medio de los mensajeros había regresado. ¿Acaso no hay Dios en el pueblo de Israel que vais a consultar al Dios de Ecrón? Dice el versículo 9 en el segundo libro de Reyes, capítulo 1. Dice la palabra de Dios, y enseguida, dice, envió tras él a un capitán de 50 con sus 50 hombres. Cuando él subió donde estaba Elías, este se encontraba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, hombre de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Fíjense qué palabras. El rey envía a un capitán con 50 hombres y con una orden. Y dice una palabra clave, hombre de Dios. Y luego dice, el rey ha dicho que desciendas. Pero nosotros quedémonos con la palabra clave, hombre de Dios. ¿Cómo sabía este capitán que Elías era un hombre de Dios? Veamos la respuesta de Elías en el versículo número 10. Elías respondió al capitán de 50, si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50 hombres. Si es verdad que yo soy un hombre de Dios, entonces se va a cumplir la condición. Tú me llamaste hombre de Dios, y si es verdad que soy un hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50 hombres. Y termina diciendo el pasaje que descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50 hombres. Pregunto, ¿se cumplió la condición? Sí se cumplió la condición. ¿Era Elías un hombre de Dios? Elías era un hombre de Dios. El rey se enteró de la noticia y no se quedó allí. Envió, dice la historia, a otro capitán de 50 con sus 50 hombres. Y llegó este segundo capitán y la historia se volvió a repetir. Varón de Dios, hombre de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías volvió a decir, si es verdad que soy un hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti a tus 50 hombres. Y volvió y descendió una vez más fuego del cielo, que consumió a todos estos hombres. ¿Cuántos muertos van en esta historia? Son 2 capitanes, más 50 que tenía cada uno, 102 personas consumidas por el fuego de Dios que descendió del cielo, por desafiar a un hijo de Dios. El rey, todavía empecinado en esta situación, volvió a enviar a un capitán una tercera vez con 50 hombres. Ahora este capitán, yo me imagino llegando este capitán a donde estaba Elías, viendo la escena, Elías sentado sobre un monte, pero al lado también había otro monte, una montaña de cadáveres consumidos, calcinados por el fuego. Dice el versículo número 13, volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50 hombres. Subió aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le dijo, hombre de Dios, la palabra clave, hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos, tus 50 siervos, alcancen algún valor a tus ojos. Y la historia nos dice que no descendió una vez más fuego. Dios perdonó, porque este capitán llegó con una actitud diferente. Cuando nosotros somos hombres y mujeres de Dios, Dios está al lado de cada uno de nosotros. Dios cuida de nuestras vidas, Dios cuida de sus hijos, Dios cuida de su familia. Es Dios quien pelea sus batallas. Es Dios quien lo va a librar del problema por el que usted está pasando. Usted no tiene que tener temor. Usted no tiene que dudar. Usted tiene que aferrarse del brazo todopoderoso de Dios,
porque un hombre y una mujer de Dios ven el brazo poderoso de Dios que los defiende, que los guarda. Dice un texto muy conocido: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es nuestro Dios. Yo le pregunto, ¿es también su Dios? ¿También Dios cuida su vida? ¿Es usted un hombre o una mujer de Dios? Jóvenes, ¿cómo están viviendo su vida? ¿Están honrando a Dios en todo lo que hacen, en todo lo que ven, a cada lugar donde van, las conversaciones que ustedes tienen, las amistades con las que están conectando? ¿Glorifican a Dios? Nuestro testimonio, nuestra vida habla si somos hombres o mujeres de Dios. Y recordemos que en la introducción mencionábamos nosotros a Eliseo. Eliseo renunció en el capítulo 19 del primer libro de Reyes, versículo 19. Él aceptó el llamado que Dios le hizo por medio de Elías. Y desde el capítulo 19, versículo 19 del libro 1 de Reyes, Eliseo fue testigo del poder de Dios que obraba a través de la vida de Elías. Y en el capítulo 2 del segundo libro de Reyes, el versículo 9, ya cuando Elías estaba por ser llevado al cielo, él no quiso otra cosa que el mismo poder que había actuado en la vida de Elías. Y dice el versículo 9 del segundo libro de Reyes, capítulo 2, en cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Eliseo había sido testigo. Eliseo había estado presente en muchas de las ocasiones en las que él vio el poder de Dios que actuaba y obraba y defendía y protegía a Elías. Los milagros de los que él fue testigo, eso le invitaron, le incitaron, lo movieron a él a no desear otra cosa. Cuando Elías estaba por ser llevado al cielo, Eliseo dijo: de todas las cosas que yo podría heredar, no heredé los terrenos de mis padres, no heredé el ganado, no heredé dinero, no heredé nada. Hay una cosa más grande que yo quiero y puedo heredar. Te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Y Elías le respondió: si me ves cuando yo sea traspuesto, entonces te será concedido. Porque no era algo que Elías lo daba, era algo que Dios lo concedía. Y así se lo concedió. Y nosotros tenemos testimonios en la palabra de Dios. Si nosotros seguimos leyendo, también la palabra de Dios se cumplió y el poder de Dios se cumplió en la vida de Eliseo. Yo les invito, queridos hermanos, a que nosotros podamos dar estos 3 pasos. Número 1, renunciar a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, significa yo me rehúso a llevarme o a satisfacer mis deseos, mi naturaleza pecaminosa, esas cosas que me inclinan hacia lo malo. Yo no quiero saber nada de eso. Es negarme a mí mismo. Número 2, poner a Dios en primer lugar. Y número 3, pedir la bendición y la dirección del Espíritu Santo. Cada día, todos los días, si nosotros queremos ser hombres y mujeres de Dios, pidamos la bendición y la dirección del Espíritu Santo cada día. Lucas 11:13 es uno de los pasajes que nosotros tenemos como una promesa para reclamar. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 11, el versículo número 13. Lucas 11:13, dice la palabra de nuestro Dios: pues si vosotros, usted y yo, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, y hace una pregunta: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Diariamente, constantemente, todo el tiempo, todos los días, a cada instante, cada momento,
debe de ser un momento en el que nosotros pidamos y clamemos por el Espíritu Santo. Tenemos que renunciar a nosotros mismos, tenemos que poner a Dios en primer lugar y tenemos que pedir diariamente su Santo Espíritu. Y entonces nosotros llegaremos a ser hombres y mujeres de Dios. Para que el Evangelio del Reino sea predicado a todo el mundo, para que las personas puedan escuchar hablar de Cristo Jesús en nuestro entorno, más que un sermón, más que palabras, es un testimonio. Es una vida cambiada y transformada por el poder de Dios. Es el Espíritu Santo actuando y obrando en la vida de cada uno de nosotros. Es por eso que el pasaje que nosotros leíamos en Hebreos 1:3 dice que Jesús era la imagen de Dios, la imagen misma de su sustancia, o sea, el elemento que compone a Dios, que compone a Cristo Jesús, fue reflejado perfectamente en la vida y en el ministerio de Cristo Jesús. Cuando nosotros queremos estudiar a Dios, miremos la vida de Cristo Jesús. Cuando queremos entender cómo Dios actuaría o qué Dios haría en determinada situación, miremos la vida de Cristo Jesús. Cuando nosotros tengamos duda frente a alguna decisión o situación, miremos la vida de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Cristo Jesús haría? Eso es lo que nos ayudará a nosotros a reflejar el carácter de Cristo Jesús. Vamos a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 3, el versículo número 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, el versículo número 18. ¿Cómo sucede en la vida de cada uno de nosotros que logremos tener y ser transformados conforme a la imagen de Dios? Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 3, el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. ¿Quién realiza esa acción? El Espíritu Santo. ¿Quién realiza esa acción? El poder de Dios en su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que somos templo y morada de su Espíritu Santo. Pero para eso nosotros tenemos que vaciar este templo, renunciar a todas aquellas cosas que nos están impidiendo que el Espíritu Santo obre, que perfeccione en cada uno de nosotros ese carácter. Dice Proverbios 4:18 que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No puede seguir pasando los años y nosotros seguimos siendo los mismos. Dios quiere que seamos transformados de gloria en gloria por la acción que realiza el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 7 nos encontramos con una realidad, algo que Pablo mencionó. Romanos capítulo 7, el versículo 19, nos dice lo siguiente. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. ¿Cuántas veces usted en su corazón, con sinceridad, se ha propuesto delante de Dios, posiblemente este año 2025, en enero usted se lo propuso? Este año va a ser un año de victoria espiritual para mi vida, para mi familia, para su matrimonio, para su hogar, para su iglesia. Y pasa algún tiempo y nos encontramos con esta realidad. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que termino haciendo. Y es importante que nosotros estemos conscientes de eso. Pero no solo conscientes del hecho de tomar esto como para vivir una vida cristiana de derrota. Porque también Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque Dios quiere poner en nuestra vida, en cada uno de nosotros, esa naturaleza espiritual que cada día va siendo transformada y se asemeja cada día más al carácter
de Cristo Jesús. Para que nosotros podamos predicar el Evangelio, las personas tienen que ver a Jesús en nosotros. Hay un eslogan que hace un tiempo atrás se ha utilizado y que es bueno que nosotros lo tengamos siempre presente. Sé el sermón. Que ustedes y yo seamos el sermón. Que las personas puedan ver en nosotros una actitud, un comportamiento, una forma de hablar, una forma de vestir, una forma de peinarse, una forma de andar en la que pueda ser un ejemplo, en el que el sermón nosotros lo podamos vivir en nosotros mismos, que la palabra de Dios esté viva a través de cada uno de nosotros. Un pasaje más. Leemos en Efesios capítulo 3, el versículo número 14. Efesios capítulo 3, el versículo número 14. Dice la palabra de nuestro Dios en Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice Pablo, ¿por qué razón? ¿Cuál es el motivo por el que yo doblo mis rodillas? ¿Cuál es el propósito? Dice el versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si nosotros queremos vivir y tener una vida cristiana victoriosa, ha de ser por el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si nosotros queremos ser hombres y mujeres de Dios, tenemos que renunciar, tenemos que poner a Dios en primer lugar y diariamente pedir la bendición y la dirección de su Santo Espíritu. Hace algunos años atrás leía o visitaba con un hermano, amigo, por alguna razón, cosas de la vida y de las malas decisiones, él cayó preso y estando preso, recuerdo que con él estudiaba la Biblia y hay otro amigo que se acercaba siempre que estábamos estudiando la Biblia. Y él se sabía muchos versículos de memoria, se sabía porciones y capítulos de la Biblia enteros. Y me llamaba mucho la atención, porque siempre que citábamos algo, nosotros lo buscamos en la Biblia, pero él ya se lo sabía de memoria. Y repetía pasajes de la Biblia entero. ¿Cuántos pasajes de la Biblia no sabemos nosotros? Y la situación de este muchacho me llama la atención, porque él decía muchos versículos y pasajes de la Biblia de memoria, pero él decía, yo estoy perdido. Él decía, yo no tengo salvación, yo no tengo perdón, yo no tengo derecho ya a un día ir a la patria celestial. Porque aunque su mente estaba llena de muchos pasajes de la Biblia, no vivía nada de lo escrito en la palabra de Dios. Y si hay algo que va a marcar la diferencia, es que ustedes y yo, cada uno de nosotros, podamos ser esos testigos. Podamos decir que Cristo Jesús, caminamos cada día tomados de la mano de Cristo Jesús. Hay un pensamiento que a mí me gusta repetir. Cada pensamiento debe de estar filtrado porque Jesús está a mi lado. Cada cosa que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos, cada pensamiento, cada acción que yo voy a hacer, cada pensamiento debe estar filtrado con Jesús a mi lado, tomado de la mano de Cristo Jesús. Si hay alguna situación que usted ha vivido, que usted ha anhelado y deseado una experiencia más grande con Dios y no la ha vivido, esta es la oportunidad. Yo le invito a que si hay algo a lo que usted tiene que abandonar, pídale fuerzas a Dios. Dígale al Señor, Señor, tengo tanto tiempo, tantos años luchando con esta situación y no he podido. Tenga la seguridad de que Dios quiere cambiar su vida. Tenga la seguridad de que Dios quiere darle una mejor situación, de que Dios tiene una respuesta, de que Dios tiene la solución. Decida poner a Cristo Jesús en primer lugar en su vida.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Cualquier cosa que usted crea que al abandonar eso le van a hacer falta muchas cosas. Cuando usted ponga a Dios en primer lugar, se va a dar cuenta que las bendiciones también van a llegar. Y también decida cada día tener una comunión estrecha con Dios, pedir la bendición y la dirección de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si usted quiere atender a esta invitación, yo le invito que ahí donde usted está, me pueda acompañar en oración y le pueda decir al Señor, Señor, yo quiero renunciar a todo lo que me aparta de ti. Quiero ponerte a ti en primer lugar y cada día quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Oremos juntos. Señor y Dios, gracias por la oportunidad de encontrarnos con usted, aquí por medio de una pantalla, aquí por medio de la tecnología. Y aunque estamos por medio de una pantalla, su presencia está a nuestro lado. Sus ángeles, Señor, nos acompañan. Y su Santo Espíritu quiere cambiar, Señor, nuestros corazones. Pedimos perdón, Señor, porque reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa. Reconocemos, Señor, que hemos estado viviendo una vida no conforme a su voluntad y a sus propósitos. Reconocemos, Señor, que hemos desviado el camino y el propósito que usted tiene para cada uno de nosotros. Pero si queremos, Señor, un cambio en nuestra familia, en nuestras vidas, sabemos y reconocemos en esta hora, Padre, que tenemos que renunciar. Bendiga, Señor, a cada persona que toma esa decisión en este momento. Que su Espíritu Santo afirme su vida y sus pasos. Todos, oh Dios, en este momento decidimos poner a Cristo Jesús en primer lugar. Su palabra nos dice, Señor, una promesa que también Cristo Jesús nos dejó. Cuando Él dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Reclamamos esa oración y esa promesa que Cristo Jesús hizo para que su Santo Espíritu gobierne nuestras vidas. Gracias, Señor, por atender a nuestra oración. Bendíganos, Señor, y que cada paso que demos pueda ser para glorificar su nombre. Agradecemos por todo, Padre amado, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.